Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y ahora es que finalice el relevamiento poblacional 2022, el censo, porque todavía se está realizando. Vamos a hacer una primera evaluación con un especialista en demografía, en cómo se distribuye la población en una sociedad, investigador del CONICET, docente universitario en Córdoba. Saludamos al doctor Leandro González. Un gusto, Leandro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la primera apreciación, lectura que realiza del censo realizado? En primer lugar, los resultados generales que ha difundido INDEC la semana pasada nos llamaron un poco la atención en el volumen total, porque esperábamos un número un poco inferior al que INDEC ha publicado, alrededor de 47 millones de personas como resultado de tendencia del operativo, y las previsiones estaban en el orden de 46 millones, de acuerdo a la proyección de INDEC, y las proyecciones que estábamos nosotros manejando de 45, es decir, que estábamos como entre 1 y 2 millones arriba de lo esperado. Pero aún así, son números grandes en números absolutos, pero en porcentaje representa una diferencia del 2 al 5% respecto a las previsiones. Entonces, en porcentaje no es alejado y no está mal. ¿Por qué se esperaba menos y por qué cree usted que se produce este número? Este número se puede producir en el crecimiento demográfico hay dos fuerzas principales que llevan a la población para arriba. La principal son los nacimientos y la otra fuerza es la inmigración. Nosotros por el lado de los nacimientos estamos viendo una tendencia al descenso de nacimientos en todo el país que se viene registrando desde 2015. Particularmente en el año 2020, que es el último dato que está publicado, se dio un descenso aún más marcado todavía. Entonces, este crecimiento que estaría mostrando el censo lo podríamos atribuir a la otra fuerza de crecimiento que son los inmigrantes. Para confirmarlo necesitaríamos que INDEC procese más las respuestas de la población, cosa de encontrar allí la población que puede haber nacido en otro país o la que ha vivido en otro país en los últimos 5 años. Entonces es una hipótesis previa que la podríamos ver corroborada cuando INDEC ofrezca más resultados del operativo. ¿Es bueno que el país tenga más habitantes de los esperados? Digo, porque Argentina es un país que, en referencia al territorio que tenemos, es de baja densidad demográfica. Estoy pensando, tenemos más o menos la misma cantidad de habitantes que España. España es más chica que la provincia de Buenos Aires. Es positivo que haya crecimiento, y si ese crecimiento es suave como veníamos teniendo en nuestra historia poblacional, también es positivo porque no implica desafíos fuertes para los gobiernos a la hora de ofrecer viviendas, empleos, educación, salud, ¿no? Entonces es positivo que haya crecimiento y que ese crecimiento no sea explosivo. Pero como les decía al principio, el número en que estaría excediéndose a las proyecciones no es tan elevado como para que implique algún riesgo, al contrario. El segundo beneficio que tiene un crecimiento poblacional es que retrasa el proceso de envejecimiento. Cuando hablamos de envejecimiento quiere decir que cada vez vamos encontrando un mayor número de personas adultas y de adultos mayores. Y la proporción de jóvenes y de niños gradualmente va descendiendo. Eso es un proceso normal que están llevando todos los países del mundo. Europa se ha adelantado unas décadas y nosotros vamos un poquito por detrás, pero normalmente aumenta el número de ancianos y disminuye el número de jóvenes y niños. Cuando hay un aumento de población como el nuestro, ese proceso se hace más lento, lo que es muy positivo para el país en general, porque nos da más tiempo de planificar el cambio de demandas que la población hace, tanto a sus estados como también a las organizaciones sociales, a las empresas de servicio, etc. Es decir, tenemos más tiempo para ir cambiando los presupuestos y las atenciones en todo sentido, desde los niños
basado básicamente en salud infantil y educación, gradualmente lo vamos corriendo hacia los ancianos, atención geriátrica, acompañamientos terapéuticos, acompañamiento de personas sanas en la tercera edad, y también a los gobiernos les permite prever mejor las demandas económicas que implica tener una población Ujú. creciente que debería estar jubilada o al menos pensionada. Ujú. La otra cuestión que, por lo menos inicialmente, me dirá usted si se puede establecer como una tendencia, es que ha empezado a ampliarse la brecha entre mujeres y hombres. Parece que sí, de acuerdo a los primeros resultados, pero es muy poquito el crecimiento que ha habido de esa brecha. Habitualmente esa brecha estaba en el orden de 52% de mujeres contra 48% de hombres, que es muy poquita la diferencia, y los primeros resultados muestran que crecería un poquito más, 53 mujeres, 47 varones. Ujú. Vamos a Es, esperar, vamos a esperar un poquito que se compute más información y que se confirme, pero está dentro de lo normal. ujú. Las mujeres viven más tiempo que los varones, por eso encontramos más población anciana de sexo femenino que de Sí. masculino. Y un posible fenómeno que puede haber influido es la mortalidad por COVID. Si ustedes recuerdan, los registros que había tomado el Ministerio de Salud desde que apareció la epidemia en Argentina mostró más cantidad de fallecimientos de varones que de mujeres. Entonces podría ahí explicarse un poquito a partir de la pandemia. Pero es un desbalance suave que está dentro de lo normal. Han trascendido de manera extraoficial algunos datos que hablan del cambio en la morfología de la familia, que ya en este censo se habrían detectado. ¿Esto es posible que haya ocurrido desde su perspectiva, doctor? ¿Hay que esperar los datos finos? Es una tendencia que se viene ya registrando en los últimos censos, entonces esperamos que este censo también lo confirme y nos muestre si va creciendo esa tendencia a las nuevas familias. Es decir, la idea de la familia tradicional, un matrimonio casado, digamos, al menos ante la ley, con 2 o 3 hijos y a lo mejor algún abuelo, un tío conviviendo, se va pasando a una familia más pequeña en la cual no siempre está presente una pareja. Si hay una pareja, no necesariamente tiene que ser heterosexual, ya se acepta hasta legalmente las parejas homosexuales legalizadas. Y también se da el fenómeno de adultos que están solos a cargo de una familia. Y por una familia podemos pensar niños, otros familiares o también personas no familiares, ¿no? Entonces la tendencia que se va viendo en las últimas décadas es que la familia va disminuyendo su tamaño en general y el fenómeno de rupturas de las parejas lleva a que los jefes o jefas de hogar puedan estar a cargo de su familia solos. Realmente eso lo vemos más en mujeres que al romper su primer vínculo conyugal suelen quedarse a cargo de los niños y no siempre los acompaña una nueva pareja. Cuando al revés, a veces los hombres rehacen sus uniones, es más frecuente que convivan sus nuevas parejas con ellos y no siempre tienen a cargo a sus hijos, ¿no? Entonces ese es un cambio cultural que se está viendo. Doctor, respecto de lo que sorprendió, que es que el censo digital alcanzara más de la mitad de la población, ¿esto le da un margen de error mayor o menor al relevamiento poblacional? ¿Se puede confiar más o menos en esta respuesta no dada presencial, sino a través de la virtualidad? La verdad es que como es la primera vez que se pone en práctica, no tenemos precedente como para analizar que pueda ser una fuente de error o al revés pueda favorecer a disminuirlos. Vamos Ujú. a tener que esperar los resultados. Sí es una oportunidad para que se acelere el procesamiento de los datos y la publicación final. Eso seguro que va a ser una gran ayuda porque desde el momento que las personas han cargado sus datos, ya sea en una computadora o en un teléfono celular, su respuesta fue directamente a la base de datos final. Ha salteado muchas etapas que antes se realizaban desde el papel. Primero en la entrevista persona a persona, se registraba la respuesta en el papel, ese papel era leído por justamente un aparato óptico y recién ahí se iba a la base de datos.
Ahora se saltan muchas etapas y también se evitan que haya errores en cada una de esas etapas, porque se puede equivocar la persona que responde, la que registra la información, también puede fallar la lectura óptica, ¿no? Entonces va a haber una economía de errores en el procesamiento de información. Ahora, la convivencia de ambos sistemas no podemos decir todavía que ha sido mejor o no, porque es la primera vez que se implementa. Tenemos siempre la esperanza de que la tecnología ayude Sí, sí. y digamos, la participación masiva que tuvo la población, yo creo que es un dato positivo para tener en cuenta y seguro que el próximo censo seguro va a ser más exitoso todavía que lo que se realice en esta. Muchos de los censistas encontraron diferencias sustanciales entre los radios de relevamiento que les tocó en la cantidad de familias o viviendas que inicialmente tenían asignadas y que en muchos casos se duplicaron. ¿Qué lectura hay que hacer de eso, doctor? Ahí puede haber jugado en contra la pandemia. Recordemos que el censo estaba previsto para el año 2020 y se demoró 2 años a raíz de la pandemia. El relevamiento que se hace antes de un censo para definir el recorrido que va a hacer cada censista tiene que ver con un conteo de viviendas y por lo que tengo entendido ese relevamiento se hizo en el año 2019, un gran censo de viviendas que se hacía por observación, pasaban los relevadores mirando las viviendas que había cuadra por cuadra, eso se volcó a cartografía de todo el país para tener un primer conteo de cuáles podrían ser la carga de hogares y de personas que podría tener a su cargo cada censista. Eso del año 19. Para el año 20, si se hubiera realizado en el momento, el margen de error hubiera sido pequeño, porque la cantidad de construcciones o modificaciones urbanas de un año a otro son más pequeñas. Pero aquí transcurrieron casi 3 años, entonces yo atribuiría a esa demora de 2 años y medio esta diferencia que pueden haber encontrado algunos censistas entre lo que estaba originalmente planeado y lo que efectivamente encontraron al día del censo. Ese subregistro también puede estar relacionado con la informalidad del crecimiento habitacional en muchos lugares. Vemos aquí mismo en Río Cuarto, uno percibe que en una casa tradicional han hecho con los materiales livianos nuevos otra casa. Ahí no una, sino dos unidades habitacionales. ¿También puede estar ocurriendo esto? Claro, puede estar ocurriendo eso, sí, sí, efectivamente. Y también lo que se da especialmente en épocas de crisis, cuando especialmente familias jóvenes o recién constituidas o recién independizadas no pueden pagar sus alquileres y van a vivir a la casa de un familiar, generalmente suelen ser padres, suegros, y a veces las viviendas de estas familias que las reciben no tienen la capacidad suficiente para albergar a la gente, entonces muchas veces ocupan una cochera o un local pensado más para herramientas, entonces eso pasa que el censista en una casa común y corriente, como uno la imaginaria, viven varias familias, entonces ahí puede haber también esa sorpresa de encontrar más hogares dentro de una vivienda convencional. ¿Esto no va a distorsionar el registro del déficit habitacional, la falta de viviendas que hay en el país? Claro. No, no, si los censistas realizan bien su recorrido y la población colabora explicando bien cuántas familias o cuántos hogares viven en cada vivienda, al revés, digamos, la respuesta va a ayudar a calcular cuántos hogares efectivamente estaban viviendo en el día del censo y cuántas viviendas están alojando a esas familias. Entonces, de la diferencia puede surgir el déficit, ¿no? Si uno tiene 1.200 familias que viven en 800 viviendas, inventando números, ¿no? Podríamos pensar de que hay un déficit de 400 viviendas bajo un modelo hipotético de que cada familia quiere una vivienda propia, ¿no? Entonces, si se realiza con éxito el conteo de hogares y de viviendas aparte, podemos tener esa idea de un déficit potencial de viviendas. Quiero preguntarle, no sé si está dentro de su ámbito de investigación o si nos puede dar alguna referencia,
¿Qué puede surgir del censo respecto de los flujos migratorios internos? Esta tendencia a la concentración demográfica en las capitales de provincia, en la ciudad de Buenos Aires o en los grandes centros urbanos, ¿se ha detenido, se mantiene? ¿Qué hay que esperar como resultado del censo de esto? Bien, uno de los mayores usos del censo de población es justamente porque nos permite ver a dónde ha ido la población que ha cambiado de lugar de residencia. Y esto es muy importante para el análisis del crecimiento de las ciudades y de todas las localidades que suelen estar cerca de las ciudades y cada vez albergan más población que vive en las grandes ciudades. Ujú. Entonces, es fundamental captar en dónde vive la población actualmente, dónde vivía antes, para comprobar cuánta gente está saliendo de los grandes núcleos urbanos para vivir en las cercanías y mantenerse trabajando con esas ciudades, ¿no? Yo creo que esa tendencia que también venía creciendo en los últimos 20 años al menos, va a ser reforzada por el fenómeno de la pandemia. A raíz de que debimos aislarnos en nuestros hogares y trabajar y estudiar desde los hogares, mucha gente intentó ir a vivir en lo posible hacia las ciudades y pueblos vecinos para tener más contacto con la naturaleza, más espacio libre, si la tecnología y las comunicaciones se lo permitían, ¿no? Ujú. Entonces, como ha habido un avance importante de conectividad a Internet y de acceso a videoconferencias, instrumentos de trabajo y estudio a distancia, yo creo que ese fenómeno migratorio se ha visto reforzado y el censo, por suerte, se hace luego de la pandemia, nos va a permitir confirmar esta tendencia y a los municipios sobre todo les va a dar un número mucho más realista y cierto de cuál es su población que debe atender en este momento, ¿no? Sí, La demora en la pandemia va a beneficiar a los municipios, van a tener un dato más actualizado. ¿le sorprende que muchos intendentes ya han salido a cuestionar públicamente, decir, nosotros creíamos que teníamos más habitantes? No, habitualmente ocurre, especialmente en las localidades, por ejemplo, las del Gran Córdoba, que tienen un crecimiento explosivo, suelen denunciar esta falta de una contabilización más completa o prolija, Ujú. ¿no? Entonces, acá es clave el apoyo que pueda haber ofrecido cada municipio al operativo censal y la gran ventaja que tenemos hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que se puede hacer el censo digital como recupero, era fomentar que la población tratara de empadronarse antes de que pasara el censista, ¿no? Y bueno, luego de realizado el censo, como usted sabe, se extendió una semana más el operativo de ir a las viviendas que faltan censar y la población a su vez también puede, hasta el día de hoy, incorporarse al censo digital, ¿no? Entonces, la previsión que tenemos es que el censo va a mostrar ese mayor movimiento migratorio de las ciudades hacia localidades y ciudades vecinas. Bueno, es interesante eso porque se estaba reclamando, ¿no?, que se produjera acciones públicas de los gobernantes de turno que desalentaran la concentración en los grandes centros urbanos y recuperar el territorio que se fue despoblando del interior profundo. Así es, así es. Y particularmente en provincia de Córdoba, toda la región sureste, que es predominantemente agrícola o ganadera, ha sufrido durante décadas la emigración de su gente joven para estudiar en grandes centros urbanos y no toda volvía a su lugar de origen, ¿no? Entonces yo creo que el fenómeno de la pandemia y el avance tecnológico permite que más jóvenes se queden arraigados en sus lugares, pues ya pueden estudiar a distancia y eso va a favorecer también a sostener las economías locales, no disgregar tanto las familias y siempre pensamos que hasta desde un punto de vista ambiental es más positivo distribuir de una manera más pareja la población, ¿no? Lo ideal sería tener ciudades medianas o pequeñas con mucho contacto con espacios verdes y la cual la provisión de servicios públicos no sea tan demandada ni tan exigente, ¿no? Entonces creemos que va a tener un beneficio ambiental a largo plazo
Y bueno, esperemos que esa tendencia se confirme y va a depender mucho de cuánto los gobiernos aseguren la conectividad a Internet, Ujú. que toda la población, especialmente la que tiene menos ingresos, pueda acceder también a aparatos tecnológicos como estos que nos permiten comunicarnos y sostener la formación y el trabajo a distancia. Sí, sí. Más allá de eso también hay un concepto cultural centralista muy arraigado, ¿no? Que viene de la época de los unitarios y los federales, pero hoy la macrocéfala capital federal sigue teniendo mucho peso, ahora con el AMBA, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires, con ese 40% de la población. ¿Usted cree que hay que esperar la decantación natural o hay que tomar medidas para que ese proceso se acelere, federalizar las decisiones? Es difícil eh, dar definiciones claras, digamos. Cuando se ha intentado redistribuir la población, por ejemplo, el proyecto de Alfonsín de cambiar la Ujú. capital a Viedma, digamos, o algún otro tipo de acciones como las promociones industriales en la Patagonia, no han tenido un gran éxito demográfico. Sí han sido importantes para las regiones que recibían esos emprendimientos, esas facilidades, y por supuesto atraen algún número de población, pero no hace cambios significativos. Entonces, yo creo que hay que trabajar actualmente en mejorar las vías de comunicación de las ciudades con sus respectivos interiores, las capitales con sus respectivas interiores provinciales y asegurar el acceso a esta comunicación por Internet con bandas cada vez más anchas en lo posible, ¿no? Eso creo que va a ayudar a que la población se arraigue en sus lugares de origen y también va a favorecer que las poblaciones originarias de las grandes ciudades vean atractivas las oportunidades de trabajar en las provincias. Entonces eso ya es un fenómeno que se está viendo, por Ujú. ejemplo, aquí en nuestra provincia, en todo el sector de Tras la Sierra, departamento San Javier y San Alberto. Están recibiendo mucha gente de Buenos Aires que se anima a trabajar desde allí porque valora muchísimo el cambio ambiental, el paisaje. El entorno, sí, el entorno geográfico. Por supuesto, detrás de la sierra es Ujú. hermoso y para la gente de Buenos Aires es como cambiar de mundo. Entonces, eso lleva a que si le ofrecemos conectividad, servicios básicos desde los municipios, carreteras adecuadas y también un servicio de transporte público razonable, yo creo que los habitantes de las grandes ciudades van a ir atendiendo cada vez más a las ofertas de trabajo que puedan tener desde el interior. Y eso creo que va a ayudar más que los grandes planes de redistribuir población porque no son muy exitosos y dependen de muchos factores que no siempre se logran concretar. Doctor González, dos últimas preguntas. La primera, ¿estuvo bien hecho el censo? Porque se escucharon muchas críticas. ¿Fue bien realizado, bien ejecutado? Más allá de los resultados, metodológicamente. Las dificultades que se han denunciado, sobre todo en el día del censo, son las normales en lo que se ha visto en las anteriores ediciones de los censos. En cuanto a la modalidad tradicional, es decir, es normal que algunos sectores no se hayan cubierto en su totalidad, edificios que quedan sin censar, que realmente responden a errores humanos o por ahí percances como pueden ser problemas climáticos, robos, agresiones a censistas, cosas más simpáticas, digamos, más folclóricas como mordeduras de perro. Entonces, se producen incidentes que dificultan la tarea normal de un censista. Eso ha ocurrido siempre y para eso siempre se ha dedicado la semana siguiente al día oficial del censo para visita de aquellos lugares que no se cubrieron adecuadamente y también volver a insistir en aquellos hogares donde no se los atendió, ya sea porque no había gente presente o la gente no quería colaborar. Por ese lado, en cuanto a la dinámica tradicional, creo que ha sido un censo normal y va a tener éxito. En cuanto a la modalidad digital, como le decía al principio, es la primera vez que se plantea. Creemos que un avance tecnológico debería ayudar a tener un mejor censo. Ahora hay dificultades concretas que sin duda está trabajando INDEC y las direcciones de estadísticas provinciales y cómo conciliar
los datos que vienen de dos fuentes distintas. Eso puede ser un desafío técnico que sin duda está previsto y debe ser resuelto a la corta o a la larga. Entonces, esperamos de que sea exitoso, pero digamos, no ha habido una alarma o algún problema anormal comparado con otras experiencias, ¿no? Y lo último, supongo usted como un investigador en tema de demografía debe estar ansioso por ver el paquete de datos que surgen del censo, ¿no? Así es. Así es, pero afortunadamente también INDEC ha avanzado mucho en la oferta de datos al usuario. Por ejemplo, desde su página oficial ya hace varios años que uno puede acceder a resultados ya preconfigurados, como uno los puede consultar en forma de planillas de cálculo o bajarlo a su computadora. Y quienes trabajamos un poquito más en fino con los datos, hay acceso a una base de datos se llama de usuario, en la cual uno arma su propio procesamiento y obtiene las tablas que necesita. Y siempre resguardando el secreto estadístico. Eso quiero aprovechar para darle tranquilidad a la gente. Jamás logramos ver los datos crudos, ni menos identificar a las personas. Eso no hay forma de llegar, no lo permiten los gobiernos y el sistema está realmente blindado para que nadie pueda ver el dato crudo de nadie. Bueno, redistribuir la cuestión de la representación democrática, legisladores, diputados, senadores, redefinir las cuestiones tributarias, también quién debe pagar más impuestos, quién es menos, son datos trascendentes de la fotografía que acabamos de sacar de la República Argentina. Sí, sí, y además más que el número de cuántos somos, el censo da mucha información de cómo vivimos. Y es el único operativo que llega a todo el territorio. Hay muchas encuestas, como usted conocerá, la encuesta permanente de hogares, la hace INDEC todo el tiempo, pero en las ciudades capitales y las mayores de 100.000 habitantes. En 32 conglomerados. Claro, exacto. El censo es el único operativo que llega a todos los rincones del país, sin importar el tamaño de la población, si es urbano o rural, si vive en una isla o en una montaña. Llega a todos y nos permite conocer cómo son sus viviendas, si tienen baños adecuados, cuánta gente vive, la educación, el trabajo. Entonces es sumamente importante para decirnos cómo vivimos más allá de cuántos somos. Doctor, ha sido un placer y seguramente cuando evolucione el caudal de datos que surjan del censo volveremos a pedirle un segundo análisis. Bueno, cómo no, gracias por la invitación, Guillermo, y quedo a su disposición. Muy amable. Bueno, el censo, las primeras conclusiones, ha finalizado por estas horas el relevamiento poblacional postergado del año 2020, producto de la pandemia. Es siempre importante saber el país que tenemos para tomar decisiones que son múltiples. A veces son decisiones macro y otras son decisiones individuales, corporativas, empresariales, familiares. Bueno, tener esa referencia estadística que nos va a dar esta fotografía del censo 2022 es fundamental para trazar el camino de la Argentina que viene. Gracias por estar allí. Los espero en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.